Me llamo Luis Palacios. Si hay alguien que está aquí por primera vez, reciban mi más cordial bienvenida, pero también a personas que ya llevan un tiempo visitándonos, pues siempre nos alegramos de tenerles con nosotros. Estamos en una serie en el libro de Hebreos. Ya estamos en Hebreos 8, ya más de la mitad. Hoy vamos a estar viendo Hebreos 8 del 7 al 13, para que por favor lo vayan buscando en sus Biblias. También si alguien no tiene Biblia, pues va a estar en pantallas. Y me parece apropiado recordar un poco el contexto de Hebreos. ¿Qué es Hebreos? Hebreos es una carta que fue escrita por alguien, un autor, inspirado por el Espíritu Santo. Escribió para una iglesia, así como nosotros. Una iglesia que estaba sufriendo, estaba bajo persecución. Una iglesia conformada principalmente por judíos que se habían convertido al cristianismo. Y ahora, por haberse convertido al cristianismo, estaban sufriendo, estaban teniendo dificultades. Y en medio de esas dificultades, ellos están reconsiderando volver al judaísmo, porque si vuelven al judaísmo, muchas de sus dificultades desaparecerían, porque muchas de las personas que les persiguen justamente por haberse convertido al cristianismo. Entonces, la audiencia, los receptores originales de esta carta son personas que tienen que tomar una decisión. Tienen dos opciones. Si podemos poner la siguiente diapositiva. Ellos tienen que decidir entre permanecer en el cristianismo o bien volver al judaísmo. Por supuesto, el autor de la carta lo que pretende es convencerles de perseverar en el cristianismo y no volverse atrás, a pesar de las dificultades. Y la manera en la que el autor ha estado persuadiendo a su audiencia de hacer esto es mostrando que Cristo es superior a todo lo que había sido revelado antes, que de hecho todo lo revelado no había sido más que una sombra temporal de lo que había de venir. Si podemos poner la siguiente, recuerden que se nos habló de Cristo como superior a los ángeles, supremo sobre toda la creación, superior a Moisés. Él es ahora nuestro sumo sacerdote perfecto, con una vida indestructible. Él es mejor que cualquier ofrenda, que cualquier corderito. En realidad hemos aprendido que eso no podía quitar el pecado, por eso tenían que seguir una y otra vez los holocaustos, las ofrendas, los sacrificios. Los sacerdotes eran débiles, morían, pero Cristo es mucho mejor y superior. Y ahora, en estos textos, se nos dice también, de hecho eso lo vimos en la prédica anterior, en Hebreos 8:6, un versículo antes del que vamos a comenzar, que dice que Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto. Entonces ahora también vamos a empezar a ver que el cristianismo es en realidad otro pacto, que el cristianismo, que Jesús es el mediador de este nuevo pacto y que el antiguo pacto queda atrás. Entonces ahora Él va a agregar a sus argumentos, superior a Moisés, superior a los sacerdotes, superior a cualquier ofrenda dada antes, Él también inaugura un mejor pacto. ¿Qué es ese nuevo pacto? ¿Por qué es mejor? ¿Por qué se tuvo que hacer un nuevo pacto? ¿Por qué el antiguo pacto no fue suficiente? Mucho de esto vamos a ver hoy y les pido si me acompañan para que demos lectura a los textos que son Hebreos 8 del 7 al 13. Voy a estar leyendo Nueva Biblia de las Américas y dice así: pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochándolos, él dice, aquí está hablando del profeta Jeremías, él está citando Jeremías 30. Miren, que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Versículo 10. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor.
Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Versículo 13, cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Entonces les pido si me acompañan en oración para que sea Dios guiando este tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por el tiempo que nos permites aquí, por tu palabra, Señor, por las alabanzas que hemos podido tener, por tener este local donde nos podemos reunir confiadamente, tranquilamente, Señor. Gracias por cada persona aquí que ha venido, Señor. Te suplicamos, Señor, ayúdanos a entender tu palabra, a deleitarnos en tu palabra, Señor, a estudiar tu palabra y poner en práctica tu palabra, Señor. Anhelamos escuchar tu voz, anhelamos conocerte más. Mi deseo es ser fiel a quien tú eres, a tus propósitos, tus planes, tus pactos y tus palabras, Señor. Somos débiles, Señor, para entender, para explicar, en especial las cosas espirituales, Señor. Solo tú puedes hacer estos milagros, así que te rogamos y te suplicamos, bendice este tiempo, Señor. Bendíceme a mí para poder honrar tu verdad. Te lo rogamos, Señor, todo en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén, Señor. Entonces, ven, estamos hablando de pactos, un primer y un segundo pacto. En el versículo 8:7, él dice, pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defectos, ¿cuál es el primer pacto del que el autor está hablando aquí? ¿Qué es un pacto en realidad? En una esencia, lo más similar para nosotros, ya que usualmente ya no hacemos pactos, es como una especie de contrato. Pero hay una diferencia grande porque el contrato no tiene tantas cuestiones de implicaciones morales, son más cosas legales. Y aquí hay una gran discusión entre si vos ves el matrimonio como un contrato o como un pacto. Bíblicamente es un pacto, pero legalmente, ¿verdad? Lo he escuchado una y otra vez en las celebraciones legales que el matrimonio es un contrato. El pacto tiene una referencia de que es inquebrantable y de que cuando se quebranta trae un gran daño. El contrato es más una cuestión tranquilo, si esto no falla, negociamos, ¿verdad? ¿Cuánto vas a dar? Si hay niños, ¿cuánto vas a tener al niño? ¿Cuánto tenés que dar? Y no pasa nada. Entonces tienen implicaciones diferentes, en realidad en especial en la parte moral, pero también sí tienen similitudes en la esencia de que el pacto define lo que las partes tienen que hacer y lo que las condiciones y quiénes son los beneficiarios de este pacto. Ahora, ¿cuántos pactos ha hecho Dios? Porque Dios, por alguna razón, es por medio de pactos que ha decidido relacionarse con la humanidad. Pero el primer pacto que vemos, al menos con esa palabra en particular, es el pacto de Noé. Probablemente están familiarizados, tal vez saben la historia del arco iris. Ustedes saben que esta historia está en Génesis, en los primeros capítulos, creo que en 8, 7, desde el 6. Y lo que vemos es que Dios creó a la humanidad pecó por medio de Adán y Eva, entró el pecado al mundo en ellos por medio de Adán, y rápidamente el mal de la humanidad se empezó a propagar, y la humanidad se empezó a ver que la humanidad era tremendamente perversa. Y por eso Dios trae el diluvio. Pero después del diluvio, en el diluvio, Dios persevera en Noé, su familia y la creación. Y el primer pacto que hace en Génesis 8, del 8 al 11, permítanme leerle esta parte. Entonces Dios habló a Noé y a sus hijos que estaban con él y les dijo, miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes, y con todo ser viviente que está con ustedes,
aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con ustedes, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con ustedes, y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces este es el primer pacto que vemos a Dios establecer con Noé. No habrá otro diluvio como estos. Voy a perseverar a la humanidad. Y esto, claro, Dios va revelando más, porque el propósito de Dios es que iba a redimir a la humanidad. No simplemente se iba a deshacer de ella, como tiene todo el derecho de hacerlo por nuestra maldad, sino que Dios dijo, no, lo voy a perseverar y no habrá un diluvio más como el que hubo esta vez. Y hizo el arco iris, como ustedes saben, como una señal para recordar su pacto. Más adelante, otro pacto con el que probablemente estamos familiarizados es el pacto con Abraham. Lo vamos a ver en Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17, con Abraham y su descendencia. Voy a leer algunas partes en Génesis 12 del 1 al 3. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra o todas las naciones de la tierra. Génesis 15, 18 dice, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces, Dios hace un pacto con Abraham y le dice, ya pactó que no va a destruir, no va a erradicar a la humanidad, con Noé. Ahora con Abraham le dice, hace un pacto y le dice, por medio de vos voy a bendecir a toda la humanidad. Y también le dice la parte que le va a dar su tierra y que le va a dar una descendencia. Después vemos el siguiente pacto, es el pacto con Israel. Este lo podemos ver en Éxodo 19, en el monte Sinaí, cuando Dios llama a Moisés a venir y al pueblo a venir. Déjenme leer en Éxodo 19, dice así, versículo 3. Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas, ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirá a los israelitas. Entonces, más adelante en Éxodo 20, estos son los términos generales del pacto. En Éxodo 20 ya nosotros vemos que Dios entrega la ley, no solo los 10 mandamientos, lo que conocemos como la ley ceremonial, la ley cívica, los rituales que tienen que hacer para cuando fracasen y pequen. Y les dice, si ustedes hacen esto, entonces serán mi pueblo, mi tesoro, mi nación de sacerdotes. Y la idea es que esta nación, por medio de vivir de esta manera, que era radicalmente diferente a todas las otras naciones, iban a bendecir a todas las naciones. Más adelante vemos el cuarto pacto, que es el pacto con David. Ese lo vamos a ver en 2 Samuel 7, 1 Crónicas 17 y 2 Crónicas 6. En esencia, Dios le dice a David, de vos voy a edificar una casa, un reinado eterno, un linaje eterno. De David entendemos, va a venir un rey supremo, un rey eterno que establecerá un reino eterno algún día. Entonces, esto en general son los 4 pactos que vemos fácilmente en el Antiguo Testamento. Entonces, ahora nosotros debemos de preguntarnos, el autor cuando dice el primer pacto, ¿a cuál se refiere? Si podemos poner la siguiente diapositiva. En Hebreo 8:9, la siguiente. Él dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Entonces, debería ser claro
Probablemente bastante obvio que está hablando del pacto con el pueblo de Israel. No el pacto con Abraham, no el pacto con Noé, no el pacto con David. El pacto que hizo cuando lo sacó de la tierra de Egipto y lo llevó al monte Sinaí. Ese pacto es el que él se refiere como el primer pacto. Y al primer pacto que es defectuoso. A ese pacto, no tanto el autor, bueno, sí el autor, pero también incluso Jeremías y otros profetas le están llamando defectuoso. Por implicación lo estoy sacando, ¿verdad? Porque él está diciendo si hubiera sido sin defecto. Entonces, ahora hemos de entender cuál era el problema de este pacto, cuál era ese defecto. No era intachable, es otra manera de decirlo. Podemos observar en la misma carta de Hebreo algunas referencias que el autor está haciendo a las cosas contenidas en el antiguo pacto. Si podemos poner la siguiente, ahí vamos a ver que él llama a las cosas del antiguo pacto una copia y una sombra de las cosas celestiales. A este primer pacto le llama temporal y dice que la perfección no es por medio del sacerdocio levítico, que iba a venir, que el sacerdocio levítico de nuevo era parte de este primer pacto. Le llama débil e inútil en Hebreos 7:28. Y dice que la ley, que fue la que fue dada en este pacto, no pudo hacer perfecto nada. No pudo acercarnos a Dios. Finalmente lo que hemos estado viendo bastante, los sacerdotes de este pacto eran débiles, tenían que dar ofrendas por sus propios pecados, tenían que purificarse a ellos mismos y después tenían que dar ofrendas por el pueblo. Y se morían, y pecaban, y se desviaban, y no llevaban al pueblo a Dios. Entonces, en general el autor está diciendo, este pacto no pudo perfeccionarnos para podernos acercar a Dios, para que pudiéramos ser ese pueblo santo de Dios, esa nación de sacerdotes, porque ese era el objetivo de este pacto. Sean mi tesoro especial, muestren a las naciones quién soy yo, sean mi pueblo, mis sacerdotes. Ahí este pacto falla. Y la parte de perfectos es bien diferente el concepto para nosotros que en las palabras del griego del Nuevo Testamento. Y quiero mostrarles unas cuantas definiciones. Voy a leer algunas para que podamos familiarizarnos. Cuando estas personas están diciendo perfecto, no es lo que nosotros entendemos, que perfecto es que obviamente nadie es perfecto, nosotros decimos, todos tenemos fallas. La cuestión de perfecto es no tener ninguna sola falla. En el griego, la perfección se refiere a otra cosa, y le voy a poner las definiciones etimológicas de muchas palabras relacionadas a esta cuestión de perfección. Entonces, teleio, consumado, poner fin, completado. Creo que esta es una de las mejores opciones, y si de algún día yo hiciera una traducción, yo reemplazaría perfecto por completado. Ese pacto no pudo completarlos. Algo que creo entendemos mejor nosotros. No pudo llevarnos a esa etapa final. No era el final del proceso, no era la conclusión, no era el fin, no era la consumación, no era la terminación, no era el fin de ese proceso necesario. Entonces, la terminología es diferente. Entonces tengan más en mente que cuando él está diciendo no pudo perfeccionarnos, él dice más, no pudo completarnos, no era el fin, no era el fin del proceso, era parte del proceso, pero no era el fin. De eso no fue lo que nos pudo completar. Entonces, y vemos que claramente eso falló, porque si vemos Hebreos 8:9, que es los versículos donde estamos, él dice, no permanecieron en mi pacto, y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Entonces este pacto no cumplió su propósito. Si podemos poner la siguiente de Hebreos 8:9. Entonces este pacto no pudo cumplir, el pueblo no permaneció y vinieron las advertencias. Si pueden poner la siguiente, noten algo interesante respecto a los dos primeros pactos con Noé. ¿Cuáles eran las condiciones que Noé tenía que cumplir?
no se le dijo nada a Noé. A Abraham, un poco más debatible, porque sí se le pidió la señal del pacto, que era la circuncisión. Pero en sí, como algo, fue un pacto, a estos dos primeros pactos se les considera unilaterales. De hecho, Abraham, sabemos la historia en Génesis 15, que se quedó dormido por designio del Señor. ¿Y pasaron los dos sobre el camino o pasó solo Dios? Sabemos que pasó solo Dios mientras Abraham dormía. Fue un pacto que Dios hizo consigo mismo. Fue un pacto unilateral y fue un pacto que no dependía de Abraham, ni tampoco un pacto que dependía de Noé. Y gracias a Dios, porque Noé, ahí nomás, ¿qué fue lo primero que hizo? Se emboló al punto que quedó desnudo, tirado. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Que no dependía de Noé, porque ahí nomás venía otro diluvio. Dependía más del carácter de la misericordia de Dios. Abraham sabemos que falló varias veces. Su temor con los faraones, mintiendo y todas estas cosas, pero el pacto fue unilateral. Pero el pacto, ese primer pacto de los hebreos, era bilateral. Si ustedes obedecen mis mandatos y estatutos, serán la nación de sacerdotes. Hay condiciones sobre el pueblo de Israel. Hay cosas que ellos deben cumplir. Ellos cumplieron su parte. Claramente no. Si hemos leído un poquito del Antiguo Testamento, sabemos que fueron campeones en no cumplir, en hacer todo lo contrario, en ser idólatras. Si podemos poner la siguiente. Siempre me extraña, y esto es parte de nuestra visión que tenemos general de la Biblia y de la humanidad, porque la gente dice a menudo que el Antiguo Testamento trata de la ira de Dios. Pero yo más bien lo que miro es misericordia de Dios y una paciencia increíble, porque el pueblo aceptó el pacto. Le dijeron, esto es lo que Dios dice que van a hacer. Sí, claro, lo vamos a hacer. Y fracaso, y fracaso, y fracaso, y idolatría, pecado, pecado, pecado. Dios los mata, algunos sí, porque levantaron la ira de Dios y este pacto contenía pena de muerte en muchos pecados. Pero no erradicó al pueblo de Israel. Más bien, ¿qué hizo? Si pueden poner la siguiente. La anterior. Levantó profetas, uno tras otro, tras otro, tras otro. Jeremías, Isaías, ¿verdad? Tenemos todos los profetas menores ya en el tiempo del exilio, preexilio, durante el exilio, Ezequiel. Podemos considerar a Daniel, Malaquías y todos estos profetas que fueron enviados incluso al tiempo de los reyes antes, con Elías y Eliseo. Y Dios les llamaba y les llamaba, vuélvanse, acuérdense del pacto que hicimos, vuélvanse, vuélvanse, llamándoles misericordiosamente y tiernamente, e incluso diciéndoles a menudo, si no se vuelven, la destrucción repentina vendrá sobre ustedes. Miremos un poco del corazón de Dios en Jeremías. Voy a leer Jeremías 2 del 7 al 8. Dice así, yo los traje a ustedes de una tierra fértil, para que comieran de su fruto y sus delicias. Pero vinieron y contaminaron mi tierra, y de mi heredad hicieron abominación. Los sacerdotes, aquí están los sacerdotes débiles, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Los que se ocupaban de la ley no me conocieron. Los gobernantes se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaban por Baal, y andaban tras cosas que no aprovechan. Jeremías 4:4, Jeremías 4, el 1 al 2, que diga, si has de volver, oh Israel, declara el Señor, vuélvete a mí, si quitas de mi presencia tus abominaciones y no vacilas y juras, vive el Señor en verdad, en juicio y en justicia, entonces en Él serán bendecidas todas las naciones y en Él se gloriarán. Jeremías 11, el 1 al 8. Esta palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Oigan las palabras de este pacto. Díganle a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Jeremías 11, voy en el versículo 3. Les dirán,
Así dice el Señor, Dios de Israel: maldito el hombre que no obedezca las palabras de este pacto que mandé a sus padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, y les dije: escuchen mi voz y hagan conforme a lo que les mando, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Para confirmar el juramento que juré a sus padres de darles una tierra de maná, leche y miel, como lo es hoy. Entonces respondí: amén, Señor. Jeremías 11, voy en el versículo 6. Y el Señor me dijo: proclama todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: oigan las palabras de este pacto y cúmplanlas, porque bien advertí a sus padres el día que lo hice subir a la tierra de Egipto, y hasta hoy lo he amonestado con insistencia, diciéndole: escuchen mi voz, pero no escucharon ni inclinaron su oído, sino que cada cual anduvo en la terquedad de su malvado corazón. Por tanto, hice caer sobre ellos todas las palabras de este pacto. Yo les mandé cumplir y no cumplieron. Entonces ven, Dios les llama, y este es solo uno, ¿verdad? Pues esto podríamos pasar leyendo todo el día, hasta llegaríamos vigilia con todo el llamado misericordioso de todos los profetas. Vuélvanse, 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 arrepiéntanse, vuélvanse, recuerden el pacto. No, 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 no. Entonces, ¿qué es lo defectuoso de este primer pacto? Porque al final, si ponemos la siguiente, por más de las advertencias que vinieron, de si no se arrepienten, vendrá Babilonia y los destruirá y serán llevados al exilio. Igual sucedió, no se arrepintieron, vino Babilonia, destruyó a la nación, se los llevó cautivos a Babilonia, tuvieron como esclavos, y aún así Dios durante ese tiempo: vuélvanse, vuélvanse. Durante este tiempo hay mucha actividad profética, o sea, muchos profetas se levantan. Y durante esta época es que se nos empieza a anunciar. De hecho, Jeremías, a quien el autor de Hebreo está citando, escribió durante este tiempo. Jeremías 30, que es el que le está citando, fue un poco antes de la destrucción, que la destrucción viniera. Dios empezó a revelar durante este tiempo: este pacto no funcionó, ustedes no cumplieron su parte. Y él comenzó a explicar por qué, por medio de los profetas, pero también empezó a anunciar el bendito y misericordioso segundo pacto, el nuevo pacto que vendría. Porque una vez más, Dios, en gran parte por el pacto que ya había hecho con Abraham, no había desistido de redimir a la humanidad, porque ya era su plan y su propósito redimir a la humanidad. Pero este primer pacto vemos que de alguna u otra manera falló. Y entonces nosotros hemos de entender qué fue lo defectuoso del primer pacto. Porque es bien importante, ¿no? Y creo que es lógico que si vos querés hacer algo mejor de algo que fracasó, primero tenés que entender bien por qué fracasó. Y así, ok, esto falló, y haces un segundo intento entendiendo por qué fallaste la primera vez. Ahora, nosotros necesitamos hacer prueba y error. Dios no, Dios ya sabía, Dios ve hacia el futuro. Entonces Dios más bien nos está mostrando a nosotros algo. Y es importante que entendamos que, por eso una vez más les pregunto, ¿qué es lo que era defectuoso de este primer pacto? En otro sentido pudiéramos preguntarlo como está ahí: ¿qué es lo que realmente necesita la humanidad para acercarse a Dios? Bueno, ok, podríamos decir, necesitamos que nos enseñen bien qué es lo que Dios quiere. Bueno, nos dieron los 10 mandamientos. Al pueblo de Israel se los dieron claramente. ¿Los cumplieron? No. ¿Alguno de ustedes puede decir que ha cumplido perfectamente solo los 10 mandamientos? Todos nosotros por lo menos hemos mentido. Y puedo hacer esfuerzos para demostrar un montón de cosas más. Pero aquí no hay nadie que honestamente y sinceramente se pueda parar y decir: yo he cumplido los 10 mandamientos perfectos toda mi vida. Entonces el ser humano no simplemente necesita instrucción, leyes o dirección, necesita algo más. Necesitamos un ambiente sano, una familia nuclear sólida. Necesitamos simplemente ser llevados a la iglesia desde chiquitos. ¿Qué es lo que necesita realmente la humanidad que este primer pacto nos suplió?
Necesitamos ser testigos de grandes milagros. ¿Vio el pueblo de Israel grandes milagros? Tremendos milagros, ¿vio? Pero aún así no fue suficiente. Entonces, ¿qué necesita la humanidad? Otra manera de preguntar es, como está ahí, ¿cuál es la condición del ser humano? Porque también, si te vas a poner como médico, no empezás a dar medicina a lo loco, al menos esperemos que no, ¿verdad? No quisiéramos que nos den medicina a lo loco el doctor, sino que examinen primeramente qué es lo que tenés, cuál es tu problema, para después darnos apropiadamente qué es lo que necesitamos. Entonces, ¿cuál era el problema de la humanidad? ¿Cuál es la condición de la humanidad? El mismo Jeremías lo declaró, inspirado por Dios. Jeremías 13, versículo 23, si estaban por ahí en Jeremías. Y él plantea lo siguiente: ¿acaso puede un etíope cambiar el color de su piel? ¿Puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Y él plantea una pregunta: ¿ustedes podrán hacer el bien? ¿Pueden hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? Entonces hay una primera pregunta a la humanidad: ¿pueden hacer el bien? ¿Pueden quitarse sus propias manchas? Isaías 64 lo dijo así, Isaías 64:6, este es otro profeta que también estuvo activo antes del exilio. Y él declaró lo siguiente del pueblo de Israel: todos nosotros, dijo él, somos como el inmundo, y como trapos de inmundicias todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades, como el viento, nos arrastran. Entonces los profetas empezaron a decir, y en un sentido muy sabio de parte de Dios, porque ya había la evidencia: ustedes no pueden hacer el bien. Se les da mandamientos, se les da milagros, se les da misericordia, se les da cosas que no merecen, se les da provisión, pero siguen pecando. No pueden dejar de pecar. Y en ese tiempo particular lo puedes ver hacia atrás. Y es claramente que sí. O sea, la destrucción está viniendo por todo eso. Tienen generación tras generación de que es cierto. Una tras otra. Se les puso un rey pecando. Otro rey pecando. Otro rey pecando. Se terminaron matando entre ellos, que hasta se dividieron las tribus. Tiempo de los jueces, tiempo de los reyes, tiempo de los profetas. Volvieron del exilio pecando. ¿Pueden ustedes hacer el bien? Pablo en Romanos 3, haciendo referencia al salmista, dice así, y esto Pablo lo concluye de toda la humanidad, no solo de los judíos: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpiente hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces ven cómo ponen los profetas la condición del ser humano. Entonces, ¿cuál es el defecto del primer pacto? Pablo lo dice muy bien, tanto en Colosenses como en Romanos. Miren lo que dice Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado, ¿qué cosa? La naturaleza pecaminosa. Otras traducciones dicen la carne, ¿verdad? La carne, y nosotros lo decimos, más si estamos acostumbrados al lenguaje cristiano. La carne, es que la carne, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Sabemos que hay algo dentro de nosotros malo, que está ahí desde que nacemos. Yo soy padre de 2, uno de 6, uno de 3, lo he visto con mis propios ojos.
Es natural el pecado, es lo natural para nosotros. Lo antinatural, lo difícil y lo raro no es pecar, es intentar no pecar, lo que es muy difícil y antinatural para nosotros. Entonces, finalmente Pablo nos muestra cuál es el problema del primer pacto. Si pueden poner la siguiente. Romanos 8:3 dice, la ley de Moisés no podía salvarnos. ¿Por qué? ¿Por qué no pudo el primer pacto? Porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. O sea, no es una cuestión de saber qué es lo bueno. No es una cuestión de ser bien criado. No es una cuestión de tener un buen ambiente. Hay otro problema mayor por el cual el primer pacto es defectuoso. Porque tenemos algo dentro de nosotros podrido. Sabemos que somos adúlteros. ¿Cuántos aquí han visto pornografía? ¿Cuántos aquí han fornicado fuera del matrimonio? ¿Cuántos aquí su respuesta inmediata apenas los agarran en algo, el trabajo? ¿Qué mentira digo? ¿Qué mentira digo? Ay, que sabes que fíjate que no pude porque tal. Tan natural. En la vida conyugal puede pasar. Algo hice mal, viene mi esposa, se va a enojar. ¿Qué le digo para que papá? Manipulando todo, mintiendo de forma tan natural. Entonces Pablo nos dice, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Y en Romanos 7:14 dice el problema. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el defecto? ¿En la ley? ¿En Dios? Pablo dice, Romanos 7:14, el problema, dice, no es la ley. La ley es buena y hermanos, nosotros sabemos que es cierto. Podemos pelear pues con los primeros 4 mandamientos que son respecto a Dios, pero ¿qué tan mejor sería el mundo si no fuéramos ávaros, si no codiciáramos, si no diéramos falso testimonio, si no mintiéramos? La ley es buena. ¿Dónde está el problema? En mí. Dentro de mí hay algo que está mal desde que nací. Hay un serio problema que aunque se me enseñe qué es lo bueno, aunque se me advierta, aunque pruebe y saboree las consecuencias nefastas de mi pecado, de alguna manera sigo esclavizado. ¿Cuántos hombres saben cuánta ruina van a traer sobre su familia, sobre sus finanzas, sobre sus hijos? Pero aún así se meten con otras mujeres. Y ahora no solo son los hombres, los adúlteros, las mujeres también. Es impresionante el pecado dentro de nosotros. O sea, hay un problema de esclavitud. ¿Se acuerdan qué dijo Jesús? Conocerán la verdad y la verdad los hará. ¿Y qué respondieron los judíos? ¿Cuándo hemos sido esclavos nosotros? Somos hijos de Abraham. Así podemos responder nosotros. ¿Cuándo he sido esclavo yo? Pero hermano, soy esclavo de nacimiento. Eso me quedó muy claro. Entonces vemos que el defecto está en que el ser humano tiene una naturaleza pecaminosa que va en contra de las cosas de Dios. Así que aunque más que se mire posible, se mire bueno, aún así no lo vamos a hacer. Podemos hacer intentos, podemos comprometernos. Tal vez les ha pasado como a mí. He jurado, he prometido, voy a dejar de hacer esto. Si aguanto aunque sea un mes sin hacer esto. El borracho, el ebrio, el adúltero, el que vive con las pornografías, cualquier vicio posible, el cigarro, lo que sea, viendo mujeres. Voy a intentar dejar de hacer esto. 1 día, 2 días, 3 días, un mes. En el mejor de los casos dejamos un vicio por otro. Divertido ir a una reunión de Alcohólicos Anónimos algunas veces. Y cuando no es por medio de la conversión a Cristo, ¿verdad? Están un montón de personas que ya no beben, pero están fumando a lo desquiciado. Entonces, el ser humano necesita algo más. Entonces, esto nos plantea la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el segundo pacto para que no tenga este defecto? Que una vez más, el defecto no es en sí del pacto, no es de Dios. Bueno, lo vemos en el texto, Hebreos 8:10. Porque este es el nuevo pacto que haré, dice, con el pueblo de Israel en ese día. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En el primer pacto
¿Dónde Dios escribe las leyes? En unas tablas de piedra. ¿Nos sirve eso? Cumple su propósito, según Romanos 3:20 y Romanos 5:20, que nos muestra los pecadores que somos. Cuando vemos la ley, decimos, sí puedo, y después no, en realidad no pude. Pero en el nuevo pacto, ¿dónde son escritas las leyes de Dios? En el corazón. ¿Quién escribe las leyes? Pues es Dios. ¿Quién nos hace su pueblo? Pues Dios. Dios en el segundo pacto va a lidiar con esta cuestión podrida que hay dentro de nosotros. Y también se necesita, en Hebreos 8:12 lo podemos ver, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca me acordaré de sus pecados. Se necesita que sea borrada la mancha de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, porque todos nosotros, hermanos, por supuesto incluido yo, y capaz soy de los que va primero en la fila, tenemos muchas iniquidades y necesitamos que sean borradas. No las podemos borrar nosotros mismos, así como el leopardo no se puede quitar sus propias manchas, tampoco nosotros podemos quitar las mismas iniquidades. Entonces, en el segundo pacto, Dios mismo va a borrar estas iniquidades. El mismo Jeremías, ahí está, el autor de Hebreos está haciendo referencia a Jeremías 30, pero si nos vamos a Jeremías 32, vamos a ver otra referencia. Miren aquí que dice Jeremías, hablando del nuevo pacto y lo que pasará en el nuevo pacto. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno, de que yo no me apartaré de ellos para hacerles el bien. E infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. ¿Quién da el nuevo corazón? ¿Quién infunde temor? ¿Saben? Ahora Dios está operando en nuestra parte interna, en lo que la Biblia llama el corazón. Dios está transformando al hombre interior, como dice Pablo, porque tiene que pasar eso sí o sí. Dios tiene que intervenir milagrosamente para cambiar al hombre, porque si no, por mucho que se nos enseñe, por mucho que se nos advierta, jamás ni nunca. Y quienes han sido ministros y han discipulado y aconsejado, lo hemos visto en carne propia. Es impotencia, hermano, no hagas esto, no sigas en eso, va a pasar esto, y le pasa, pero y sigue arrepentido, hombre, todavía están abiertas las puertas. No. Dios tiene que hacer un milagro para cambiar al ser humano, porque el ser humano desde que Adán cayó, pues tristemente, tiene un serio problema interno. Otro profeta, Ezequiel 36, del 25 al 26, dice así, hablando del nuevo pacto también. Entonces, en el nuevo pacto, los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De toda su inmundicia y todos sus ídolos los limpiaré. Entonces, ¿quién va a limpiar? Dios. No podemos limpiarnos a nosotros mismos. Tiene que ser Dios quien nos rocíe con agua limpia para que quedemos limpios. Además, versículo 26, una vez más, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra, ese corazón con el que nacemos, esa naturaleza pecaminosa. Dios va a lidiar con eso y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y cumplan cuidadosamente mi ordenanza. Dios tiene que hacer todo esto para que obedezcamos. ¿Por qué? Porque por nuestra propia cuenta no podemos. Esa es la triste realidad. Entonces, hay una historia que me gusta bastante, y Juan 3 me gustaría que la leyéramos juntos. En Juan 3 hay un fariseo, un maestro de la ley religiosa. Y un maestro de la ley religiosa en este tiempo de Jesús
Estamos hablando de alguien que debería conocer bien todos estos escritos de los profetas, Jeremías, Isaías, Ezequiel, ¿verdad? Alguien así se acercó a Jesús a preguntar algo. Y miren este intercambio. Juan 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Interesante cómo lo ve él como maestro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ser humano cree que eso es lo que necesita. Ir un poquito a la iglesia, que me enseñen bien y voy a poder hacer las cosas correctas. Entonces él ve a Jesús como maestro. Sé que has venido de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: de entrada, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres que te haya dicho: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser esto? Jesús le preguntó: sos maestro de Israel y no entiendes estas cosas. ¿Por qué este reproche? ¿Por qué Nicodemo debería entender esto? Jesús le está diciendo: necesitas entrar en el nuevo pacto anunciado por Ezequiel. ¿Te acordás? Agua y espíritu. ¿Te acordás que Ezequiel dijo que Dios te tiene que lavar tu inmundicia con el agua? ¿Te acordás que Dios dice que tiene que poner su espíritu en vos? Entonces, nacer de nuevo es un sinónimo de entrar en el segundo pacto, el pacto anunciado por los profetas. Y este maestro debería reconocer estas verdades, pero el ser humano no quiere reconocer estas verdades porque no son fáciles, no estamos acostumbrados a ellas, son humillantes. Pero él le dice: en verdad te digo, versículo 11, que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar, sino para que sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre de Dios. Entonces, la condición por defecto del ser humano es estar condenado. Desde que nací condenado. Desde que nací bajo maldición. ¿Y qué requiero para entrar al reino de los cielos? Nacer de nuevo. Es humillante, ¿no? Y me parece, no sé qué tanto es relevante hoy, pero al menos en mis tiempos de barrio era una manera de vulgarear a las personas. Estás jugando fútbol y sos mejor y decís: para ganarme tenés que nacer de nuevo. La esencia del mensaje era como de: es imposible. Y esas son las referencias que Jesús le dice al maestro de la ley religiosa: tenés que nacer de nuevo. Es la única manera. Entonces, hermanos, esa es la belleza del segundo pacto, que en el segundo pacto Dios nos transforma nuestros corazones. Dios lidia con esa inmundicia, la quita, la perdona por medio de Jesucristo, y ahora sí nos da una nueva vida. Todo lo viejo pasa, todo es hecho nuevo. Entonces, hermano, el nuevo pacto es sumamente necesario. Es la única manera, no hay otra manera. Igual que esta iglesia en su momento, nosotros tenemos que decidir qué pacto vas a intentar cumplir. ¿Bajo qué pacto te vas a querer acercar a Dios? ¿Bajo qué pacto vas a pretender ser parte del pueblo de Dios? Son mutuamente excluyentes. No puedes tener un poquito de los dos, no puedes estar en medio. Decidí uno de los dos. Intenta obedecer
o reconoce tu miseria, arrepentite y cree en Jesucristo y pedile que te transforme en una nueva criatura, porque vos sos un esclavo del pecado. Y no importan los años de religión, no importan los años de ministerio, no importa el contexto, si tenés maestría, todo eso es basura. Si no has nacido de nuevo, si no estás con Dios bajo el segundo pacto. Entonces, tristes noticias las primeras, pero miren la belleza. Pongamos Romanos 8:3. La siguiente creo que. Correcto, esta es la parte que intencionalmente solo les leí la parte fea, pero miren que tiene una parte bonita también. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Amén. Dios declaró el fin del dominio que el pecado estaba sobre nosotros. Pero eso quiere decir que yo estuve dominado por el pecado. O estás aún dominado por el pecado. Otro de los que leímos, Colosenses 2:13. El siguiente. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Hasta ya habíamos leído. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Entonces, hermanos, esto es la razón por la que un segundo pacto es necesario. El primer pacto no es que sea inútil. De hecho, el primer pacto tenía que ser cumplido, pero lo cumplió Jesús perfectamente por nosotros. Y ahora a nosotros nos toca entrar por medio de sus méritos, su misericordia y su gracia, porque Él sí pudo cumplir. Entonces, ¿en nosotros qué queda? En nosotros queda reconocer la verdad, estar de acuerdo con Dios. ¿Alguna vez has realmente clamado así a Dios? Porque el evangelio de hoy es, estás angustiado, pasa adelante, recibe a Cristo y te vas a sentir mejor, ¿verdad? Y estás angustiado porque tenés crisis económicas, anduviste con algún mal hombre, con alguna mala mujer y te dejó bien grave, y entonces andas buscando cualquier tipo de consuelo. Si no tenés para el psicólogo, pues a la iglesia es gratuita, ¿verdad? Al menos creo que todavía no te obligan a dar ofrenda en la mayoría, ¿verdad? Puede ser porque te sentís mal, tu vida ha sido ruina, tenés naturaleza pecaminosa que te ha llevado a tener ruina y solo querés ayuda, auxilio. Pero el evangelio, Cristo, ¿cómo lo comenzó? Arrepiéntanse y crean. Entonces, estoy de acuerdo, Señor, soy un pecador, no puedo dejar de pecar. Agustín lo dijo, non posse, non pecare. El hombre no puede no pecar. Qué divertido, me encanta como le dice, el hombre no puede no pecar, siempre vamos a pecar. Entonces clamamos de rodillas, con el rostro en el piso, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, soy pecador. No me puedo salvar a mí mismo, sálvame. ¿Alguna vez has clamado así? Cuidado, te has querido saltar esa parte del proceso. Cuidado, hermanos, si nunca has reconocido tu maldad, nunca vas a ver la belleza de Cristo. Y la otra es la cuestión de creer, de que Él sí puede transformar aún al más malvado de nosotros en un hombre santo, recto, con las leyes escritas en su corazón y con el Espíritu dentro de Él. Entonces, hermanos, para terminar la aplicación, y hay un video que me gustaría mostrarles también, pero después de la aplicación lo voy a hacer para terminar y orar. Entonces, la aplicación quisiera que meditaran, ¿en qué pacto estás tú realmente? ¿Con qué pacto te estás relacionando con Dios? Y si decís que es el segundo, que yo espero que sea el caso, tu vida realmente muestra que tu corazón ha sido cambiado, que el Espíritu de Dios está dentro de vos, que has sido lavado de tu inmundicia. Tu vida realmente demuestra eso. Porque, hermanos, tristemente hoy sinónimo de evangélico es hipócrita. Los hijos de los evangélicos apenas llegan a 13, 14 años, rebeldes y medio. 4 o 5 años de matrimonio, adulterio y divorcio. Eso es tener la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Eso es tener el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, hermanos, meditemos en estas cosas para terminar ahora sí, Tito 3, del 3 al 7.
Pablo lo describe perfectamente, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleite y placeres diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecible y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Tito 3, versículo 6, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Amén. Pues, hermanos, quiero mostrarles un video de unos 3 minutos que para los que les gustan las ayudas visuales, espero les ayude. De hecho, un video que había presentado cuando estudiamos los cánones de Dore el año pasado, pero me gustaría que lo viéramos hoy de nuevo. Amén. Permítanme terminar orando y les pido si me acompañan. Padre nuestro que estás en los cielos, hemos venido a tu palabra, Señor, tus estatutos, tus pactos, tu misericordia y tu bondad. He hecho mi mejor esfuerzo, Señor, por honrar la gran misericordia que has tenido sobre nosotros, la humanidad. Perdónanos por nuestra maldad. Transfórmanos en nuevos hombres. Límpianos de nuestra inmundicia. Haznos hombres nuevos.
Cambia nuestro corazón de piedra. Escribe tus leyes en nuestros corazones. Infunde temor sobre nosotros para que te obedezcamos. Escribe tus leyes en nuestros corazones. Haznos nacer de nuevo, Señor. ¿A dónde más iremos? ¿A dónde más encontraremos esperanza si no es en Cristo? Yo te ruego, Señor, por cada persona aquí. Solo tú sabes, Señor, la verdad del corazón de cada quien. Si tienen el corazón de piedra o ya tienen el corazón de carne. Pero, Señor, ellos no pueden cambiar su propio corazón. Solo tú puedes hacerlo. Sálvanos, ten misericordia de nosotros. Cambia nuestros corazones. Perdónanos por todos nuestros pecados. Y que Jesucristo sea exaltado en nuestras vidas. Te lo rogamos, Padre, todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.